1, cuando usted lo tenga, dice amén. Hoy tenemos mesa del Señor. Qué tremendo, es un honor poder participar. Dice Daniel capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Yo leo para usted, y si no, pues lea usted para usted, ¿verdad? Ya estamos todos así paraditos, ¿verdad? Muy bien. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para beber, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Qué miedo, ¿no? ¿Se imagina en qué nivel de miedo cayó el rey, que sus rodillas topaban así cuando miraba esa mano? Está terrible, hermano. Y vamos a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? Tome su lugar. Versículo 6, nada más, ahí nos vamos a quedar. Así, suavecito. Como dijo alguien por ahí, suavemente, ¿verdad? Dice la sabe. Amén. El tema de hoy es así, eso raro, ¿verdad? Pero bueno, agarre usted la onda y mire cómo le va. Precedentes que se deben considerar, de eso quiero hablar. Precedentes que se deben considerar. Es decir, actos que pasaron que se deben de considerar, buenos o malos. Precedentes es lo que ya pasó, y entonces, y que afectó, para bien o para mal, y entonces en el presente hay que considerar eso que se llama precedente, eso que pasó. Entonces a los precedentes hay que considerarlos, no hay que ignorarlos, porque ignorarlos puede provocar, hermanos, dolor, tristeza, fatalidad y hasta la pérdida de la vida humana. Hay precedentes que no se deben ignorar, ¿de acuerdo? Hay personas, por ejemplo, hablo ahora dentro de mi introducción, hay personas que cargan con ciertas enfermedades heredadas de sus padres. ¿Sabía usted? Hay enfermedades que heredamos de los padres o los abuelos. Por eso cuando uno va al médico a examinarse, lo primero que le preguntan es el historial familiar. Si en casa alguien padeció de cáncer, diabetes, presión alta, presión baja, calvicie o lo que sea, porque esas enfermedades normalmente no sé si se heredan, como es la palabra, ¿no? Son enfermedades genéticas, ¿verdad? En algunos casos, y en la mayoría de veces, hermano, sí se da. Hay personas que sin nada, de por nada, tienen diabetes porque la mamá le dio diabetes. Y no, ni siquiera está gordo ni gorda, ni come ni nada, y le cae eso. Es decir, porque hay algo, son precedentes que ya están ahí. Y todos sabemos, hermano, que cuando alguien o algún pariente cercano ha padecido de estas enfermedades, lo seguro es que la posibilidad que el resto de la familia corra con la misma suerte es muy alta, hermano. Aquí así le dicen a uno. Cuidado, casi que se lo dictaminan a uno, ¿no? Y los doctores ponen en alerta a esas personas, les aconsejan hacerse chequeos, digamos, frecuentes para detectar cualquier anomalía, y todo por los precedentes que no se deben ignorar. ¿Estamos? Hay precedentes en la familia que se dieron, y quiera o no, uno tiene que estar alerta, ¿no? Alerta. Yo les digo algo, yo conozco una familia pastoral que el hijo mayor dice que estaba de repente jugando en un lado, jugando golf, y ¡pac!, cayó y se fue así, sin nada de nada. Y luego el otro hijo igual, de repente quedó dormido y ¡pac!, y ya no regresó. ¿Y qué pasa? Me dice mi amigo, me dijo, la familia de mi esposa tiene ese problema. Ya se murieron 2 hermanos de ella así de repente. O sea, están sin nada, sanos y todo, y de repente ¡pum!, caen y se van, hermano. Son precedentes. Y entonces me decía mi amigo,
me queda todavía 2 hijos y tengo el temor de ellos. Tengo una hija y un hijo, sanos, profesionales y todo, pero no sé, me dijo, qué pueda pasar porque así caen de repente. Son precedentes que no se deben ignorar. Tenemos que estar pendientes de eso. Ya, especialmente a las hermanas, ¿no? Si la mamá padeció de esto, cuidado, las hermanas tienen que estar ahí al tanto, los doctores chequeando que no vaya a aparecer algo, Dios no lo quiera, pero hay precedentes que están ahí. ¿Van conmigo? No los quiero asustar, pero es la verdad, mano. Bueno, quiero que vayamos a la Biblia entonces y vamos a ver un precedente muy cercano que pasó en la Biblia, que alguien lo ignoró y por haberlo ignorado le fue como en feria. Hay precedentes que no podemos ignorar. Muy bien, hablemos de Nabucodonosor. Saben, Nabucodonosor fue el emperador babilónico más grande, más poderoso, que fundó el imperio más grande de los 4 imperios que han habido. Han habido 4 imperios en la historia: el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Pero Babilonia fue el número 1. Este hombre era poderosísimo, poderosísimo. Este monarca era tan poderoso que el texto dice, Daniel 5:19, mire la autoridad que tenía ese hombre tan poderoso. Dice así, 5:19 de Daniel dice, el Dios Altísimo dio un reino muy grande al rey Nabucodonosor, padre de su majestad. Todas las naciones le respetaban y reconocían su grandeza. También le tenían miedo, ojo, porque él decidía a quién matar y a quién dejar con vida. Ojo, mano. A quién humillar y a quién poner en un lugar importante. Miren nomás la autoridad que tenía este hombre. Es decir, muy poderoso. Teniendo esta clase de autoridad y toda la riqueza que él podía desear, hermano, su corazón se enalteció. ¿Quién? Nabucodonosor. Dijo, wow, tengo todo esto. Pero el Salmo 147, versículo 6, hermanos, dice así, ojo con lo que dice: Dios levanta a los humildes, pero humilla a los malvados. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Así que Nabucodonosor está sabiendo que tiene tanta autoridad. Y él dijo en Daniel 4:30, mire lo que dijo este hombre. Se paró, dijo, en el techo de su palacio y dijo, qué grande es Babilonia. Ojo, mire lo que va a hacer ahora, lo que dice: yo fui quien la hizo grande y hermosa. Ese yo es peligroso, mano. Yo la hice grande para mostrar mi poder a todo el mundo. Qué tremendo, ¿no? Aquí Nabucodonosor está olvidando que fue Dios, hermano, quien le dio la autoridad y capacidad para hacer lo que había hecho. Fue Dios, pero por haber actuado con orgullo y arrogancia, fue humillado, hermano, como nadie había sido humillado. Eso ya es un precedente, y vamos a ver el precedente. El texto dice en Daniel 4:16, mire lo que dice Daniel 4:16, dice: que su corazón de hombre sea cambiado, que se le dé un corazón de animal y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4:16. Esto quiere decir que fue echado de entre los hombres y arrojado a los animales para vivir como un animal por 7 años. El hombre, el grande, el poderoso, ¡pah!, Dios se lo trajo abajo. El texto dice: ni bien había dicho la palabra, cuán grande es Babilonia, y se oyó una voz. Y mire lo que dice Daniel 4:31, por favor. Daniel 4:31 al 33, leo para usted. Dice así, el texto dice, Daniel 31:33: todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo. ¿De dónde se oyó la voz? Aleluya. Miren lo que le dijeron: rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. Se acabó. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey.
Estas palabras se cumplieron inmediatamente y el rey dejó de vivir entre la gente, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Sus cabellos parecían plumas de águila y sus uñas parecían garras de pájaro. Ay, ay, ay. Dígame si eso no es un precedente para ponerle atención. Dígame usted si no, a esos precedentes no se pueden ignorar. Aleluya. Ahora, ¿y cuándo fue que Nabucodonosor recobró otra vez su posición? Porque no se quedó allí. Dice que fueron 7 años que él estuvo comiendo como caballo, hermano. Rugía como caballo. Las uñas eran de animales. El pelo le creció como plumas. Es decir, qué vergüenza, qué terrible, qué deshonra. ¿Cuándo fue que dejó él de pasar por eso? Cuando él reconoce y bendice y alaba al Altísimo Dios. Daniel 4:34, mire lo que dice, 4:34 y 36, dice así: al cabo de 7 años, yo, dice él, yo Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. ¿Pero por qué? Hasta que reconoció, aleluya, quién era el Dios, el Todopoderoso. Muy bien, este precedente, hermano, tuvo que quedar escrito en las crónicas de los reyes. Alguien tuvo que escribir: el grande, el presidente, el rey del imperio más poderoso, por 7 años se convirtió en animal. Tuvo que ver, eso, hermano, no se puede quedar ahí. No dice quién gobernó esos 7 años, pero él estuvo como animal 7 años, quedó escrito. Además, hermano, ¿usted cree que sus hijos no se dieron cuenta de eso? ¿Cómo no, hermano? Los nietos, hermano: oh, el abuelo es un caballo. ¿Sí? ¿Por qué? Por caballo. Aleluya. Lo bajó Dios, se lo trajo, de un solo se lo trajo abajo. Solo por decir: yo fui el que hice grande a Babilonia. Y Dios dice: ¿qué? ¿Cómo? Repeat place, dirían allá, ¿verdad? En mi pueblo. Y Dios dice: ¿estás loco, man? No fuiste tú, yo fui el que te di el poder. Pero porque no lo reconociste, te voy a hacer pasar una experiencia como nunca nadie la ha vivido. 7 años vas a vivir en la montaña, comiendo como animal. Hermano, yo no sé cómo pasó eso, pero la Biblia dice que comía monte. La Biblia dice que las uñas le crecieron, el pelo le creció. Yo no sé qué forma tomó, si de caballo, de águila, de burro, no lo sé. Pero dice que fue contado entre los animales. Ahora, ¿usted cree que los hijos no lo vieron? ¡Qué vergüenza! ¡Claro que lo vieron! Los hijos vieron, los nietos vieron, sus mujeres vieron. ¿Y todo por qué? Porque no le dio la gloria al Dios de Israel, hermano. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Este precedente no podía pasar inadvertido. De manera que el que tomara el trono después de él, porque un día Nabucodonosor tuvo que haber muerto, ¿ya? Y alguien iba a tomar, hermano, su posición, pero debía tomar en cuenta este precedente para que él no cayera en lo mismo. Amén. Si usted sabe que ya pasó eso, espérate, por ahí no voy. Yo no quiero ser burro, yo no quiero ser bestia, yo no quiero terminar comiendo allá. No, ya le pasó al que pasó, no. Todos sabemos entonces que Nabucodonosor muere, pero no muere, digamos, de castigo, muere por la edad. Pero antes de morir, todos sabemos que este hombre fue el que destruyó Jerusalén. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Fue el que trajo a toda la tribu de Judá al reino del sur y lo esclavizó casi por 70 años. Y en ese traer se trajo los utensilios del templo, los vasos, las cucharas, los tazones, todo de oro y de plata.
y quemaron el templo. Pero lo que era oro no lo quemaron, porque el oro no se quema, ¿sabía usted? El oro no desaparece, hermano. Se puede fundir, hacer otra cosa, pero el oro no puede desaparecer. Entonces se trajeron los vasos del templo consagrados a Dios, y él vino y los metió en el templo de él, en el templo de su Dios, y muere. Ahora, cuando esos precedentes se ignoran, hay problemas. Cuando esos precedentes pasan, hermano, cuando Nabucodonosor muere, uno de los suyos heredó el trono. ¿Ya? Fue su hijo. Nabonio se llamaba ese hombre, pero ese Nabonio no pudo gobernar mucho tiempo, entonces gobernó junto a su otro hijo, o sea, al nieto de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. Ese es el Belsasar que estamos leyendo acá, ¿ya? Entonces uno de los suyos hereda el reino. El heredero al trono fue Belsasar y gobernó por 10 años. Él y el papá gobernaron, ¿ya? Y fue el último gobernante del imperio babilónico, fue el último. Este gobernante ignoró, hermano, lo que había pasado con Nabucodonosor cuando se quiso creer Dios. Ignoró eso. ¿Cómo vas a ignorar eso? No puedes ignorarlo. Tienes que tomarlo en cuenta, porque lo que simbolizó para Nabucodonosor fue terrible, hermano. Tuvo que dejar el trono por 7 años hasta que reaccionó, reconociendo que Dios era el Rey de reyes y Señor de señores. Pero este hombre se olvida, y Belsasar, un buen día, dice la palabra de Dios, que hizo un banquete para sus miles, ¿no?, de sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Hubo fiesta. Y ya ha entrado en el calor del vino. Algunos de ustedes han tomado. ¿Saben qué es eso, verdad? Cuando se creen He-Man, Superman, la Mujer Maravilla. Y véngase en día si quieren. Aleluya. Algunos de ustedes ya saben qué es el efecto de eso, ¿verdad? Algunos no. Bueno, yo tampoco. Pero sé que hay hombres que en su sano juicio no se animan a enamorar a una mujer. Necesitan echarse unos cuantos pirulazos. Y ya con la mente mera así, se vuelven unos enamoradores, hermanos, silbadores. Y ya el calor del vino, ¿no?, los lleva a creerse. Pues Belsasar, en el calor del vino, hermano, en el calor de todo eso, perdió la cabeza y ordenó, hermano, que fueran al templo de su Dios y trajeran los vasos consagrados al Señor. Por lo menos Nabucodonosor no hizo más que dejarlos ahí, pero este fue más allá. Dijo: traigan los vasos que están consagrados al Dios de los hebreos y vamos a beber en esos vasos vino. ¿Cómo te vas a olvidar el presidente de tu abuelo? Mira lo que Dios le hizo a tu abuelo. A tu abuelo lo mandó 7 años al campo a comer hierba, que no fue mucho lo que hizo, solo fue sentirse orgulloso. Él dijo: yo fui el que hice esto. Y Dios dijo: no, tú no fuiste. Pero este nieto, Belsasar, va y dice: no, traigan los vasos de oro y de plata que mi padre trajo, aleluya, del templo de Jerusalén, para que bebamos en ellos. Nosotros todos vamos a beber allí, aleluya. Y no solo bebieron, dice el texto, no solo bebieron en ellos, sino que con los vasos en la mano empezaron a adorar a los dioses que tenían. Eso se llama provocar a ir a Dios. ¿Y usted cree que Dios iba a caer de brazos cruzados? No, hermano. Y aquellos dándole honra a los dioses: mira, los vasos del gran Dios de los hebreos ahora están consagrados a ti, bebiendo. Los dioses de madera, dice que eran de madera, de yeso, de metal y todo el rollo. Mira, muñecos. ¿Cómo vas a olvidar el presidente de tu abuelo? Si te olvidas de eso, vas a tener grandes problemas, ¿no? Nadie se imaginó lo que iba a venir, hermano. Se descontroló eso, hermano. Y dice la palabra de Dios, Daniel 5:5, por favor. Daniel 5:5, mire, dice así: no fue 1 hora después, no fue media hora después. ¿Qué dice el verso 5? Mire:
En aquella misma hora, aleluya, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Ay, Dios eterno, yo me muero de miedo. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Hermano, eso era terrible. Qué impresionante pudo haber sido, hermanos, ver esa mano escribiendo en la pared. Ay, ay. Todos quedaron perplejos, pero solo era el comienzo nada más de la tragedia. Solo era el comienzo. ¿Por qué? Porque ignoraste un precedente. No ignoremos esos precedentes. Porque ignoró un precedente, hermano. Y la escritura en la pared que trazó, ¿qué decía? Vamos a leerlo. Versículo 25 otra vez al 28 dice: la escritura que trazó es esta. La mano escribiendo: Mene, mene, tekel uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se acabó, aleluya. No serás animal, no, cadáver vas a ser. Y luego la otra palabra, Mene, contó Dios tu reino, ¿verdad? Y luego tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, no diste el peso que yo esperaba. La otra palabra ya no dice Uparsin, sino que es Pérez, y dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Por eso les dije que este era el último rey del imperio babilónico, porque después de este entraron los medos y los persas. Daniel, el que le interpreta la escritura, confronta al monarca y le dijo, Daniel le dijo: tu padre fue el más grande, pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, dice, fue depuesto del trono y fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Le dijo Daniel. Ahora mire lo que dice en el versículo 22-23. Oh Belsasar, mire lo que le va a decir Daniel: usted es el sucesor del rey y sabía todo esto. Sabía todo, que todo esto, lo que le pasó a su abuelo, usted lo sabía. O sea que la justicia, el juicio que le va a venir, ya no es culpa de nadie, es culpa suya, porque ignoró ese precedente. Le está diciendo: mire, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero ni aún así no se humilló. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó a traer ustedes estas copas que pertenecen al templo. Ustedes, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Daniel 5, 22 y 23. Belsasar ignoró el precedente de su abuelo Nabucodonosor. El poder y la gloria que tuvo volvieron a ser las suyas en la vida de Belsasar, hermano. Qué triste. Sabiendo que esto no consideraría, hermano, lo que iba a venir, él no consideró la dolorosa experiencia que había vivido su abuelo. Y por haber ignorado ese precedente, tuvo que pagar con su propia vida. Mire lo que termina diciendo capítulo 5, versículo 30 de Daniel. 5:30 de Daniel dice así: la misma noche, ¿qué noche? Cuando él tomó en los vasos del Señor vino, esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Por qué hay que pagar con la vida solo por ignorar un precedente? Pues no, hermano. No tenemos que llegar allí. ¿Qué precedentes debemos considerar nosotros? Vengan conmigo, porque eso ahora yo voy terminando ya. Suavecito, ¿verdad?
o sea, como otra vez suavemente. ¿Qué precedentes debemos considerar nosotros? Para responder ese interrogante, debemos considerar nuestro récord espiritual. Es decir, ¿qué ha sido nuestro andar de aquí para atrás? ¿Cómo ha sido? ¿Por qué hemos sufrido? ¿Por qué hemos llorado? Si hay precedentes, cuidado, pongámosle atención. Amén. Pongámosle atención, pero también no solamente revisemos el récord nuestro, revisemos el récord de aquellos que consideramos muy cercanos a nosotros, como parientes, amistades, personas que nos influencian. Analicemos todos los fracasos, caídas, desaciertos, infidelidades y cuáles fueron sus causas, como también los efectos que esto provocó. Veamos también cómo esto pudo evitarse y cómo se puede prevenir para que no vuelva a suceder. En otras palabras, ¿quién es el que influencia su vida? Analice la vida de quien influencia la suya, porque ese alguien tiene precedentes. Y si usted no los considera, usted será la próxima víctima. Tengamos cuidado, porque nos creemos, no somos fuertes. No somos fuertes, hermano. Consideremos los precedentes de los demás, para que no seamos las próximas víctimas. Porque si no consideramos todo lo sucedido en la vida de quienes frecuentamos, corremos el riesgo, hermano, nosotros de caer en lo mismo. ¿Ya? Por eso es indispensable. Así como los doctores no ignoran el pasado, la salud de nuestra familia, nosotros no podemos ignorar el pasado también, aún de nuestra familia, hablando espiritualmente. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano. Aprendamos de Belsasar, que a pesar de tener un precedente en Nabucodonosor, que fue, hermanos, prepotente contra Dios y pagó duras consecuencias, aún así fue imprudente, no le dio importancia, abusó de su poder y de su gloria, rebelándose igualmente contra Dios, y tuvo la triste consecuencia de no terminar como animal, sino como un cadáver. Pasó a mejor vida, si fue que pasó a mejor vida. La pregunta que me hacía es: ¿qué clase de personas frecuentamos nosotros? Hay que ponerle atención a eso. Porque, hermano, es verdad que el dicho dice: el que anda en la miel, algo se le pega, hermano. ¿Qué clase de amistades tenemos? Analice, mire, solo por ponerle un ejemplo nada más. Por ahí andan hombres y mujeres divorciados diciendo que el matrimonio no funciona, diciendo que vale mejor la pena vivir en unión libre. Y tristemente muchos están poniendo atención a eso. Esos son precedentes que no podemos ignorar. El hecho de que ella o él fracasó no quiere decir que usted vaya a fracasar. Amén. No, señores, no. Son precedentes que uno tiene que tomar en cuenta. El hecho de que aquel no se pudo graduar no quiere decir que usted no lo vaya a hacer. Son precedentes. Yo tuve que tomar en cuenta precedentes de personas que intentaron que yo no me graduara, y dije: no, estos hijos del diablo no me van a detener. Así de sencillo, hermano. Hay precedentes, no podemos ignorar. Aleluya. No podemos ignorarlo. Hay que ponerle atención y cuidarnos de esos precedentes, porque vamos a pasar por la misma ruta, y cuando pasemos por la misma ruta vamos a tener cuidado de no caer como cayeron ellos, de no fracasar como fracasaron ellos. ¿Está conmigo? No ignoremos los precedentes. Usted y yo sabemos qué enfermedades físicas hubieron en nuestra familia, y andamos con eso, ¿verdad? Guárdame, Señor, porque mi mamá o mi papá, Señor, y pasó esto con él o con ella. Guárdame, Señor. Así espiritualmente cuidémonos. Cuidémonos de personas que tienen precedentes feos allá atrás. Aleluya. Cuidémonos de personas que tienen, hermanos, precedentes feos, porque si no nos va a ir igual. Como en feria, así es, hermana Irma. Nos va a ir mal. Usted trate de buscar gente que edifique su vida,
gente que construya su vida, gente que le motive a seguir adelante. Pero hay una ola de gente que se está levantando. No, que para qué, para qué. Si usted mira al presidente de ellos atrás, fueron ruines toda su vida, hermano. Nunca hicieron nada. Siempre fueron ruines, siempre anduvieron chismeando, siempre anduvieron tratando de dividir, siempre dañaron a la gente y no cambiaron. Hermano, cuídese de esos precedentes. Aguardémonos de esos precedentes que no nos bendicen. Si yo sé que esto pasó con esta gente, digo, oh, espérate, por ahí no voy yo. Por ahí no voy. No voy a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo mismo. Y más si esa gente tiene influencia sobre usted, usted ya está comprometido a hacer lo mismo. Pero usted puede decidir hoy, decir, no, espérate, esa influencia no va a marcar mi vida. Si tengo que retirarme, lo haré. Si tengo que terminar, lo voy a hacer, porque yo no quiero que ese precedente me venga a mí. Aleluya. ¿Qué mira usted de Belsasar, no? Tenías un ejemplo, ya le pasó a tu abuelo. ¿Por qué lo vas a hacer tú también? Amén. Ya le pasó, qué sé yo, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu tío. ¿Por qué lo vas a hacer tú también? ¿Por qué? Aleluya. ¿Quiere que le confiese algo? Mi padre nunca se casó con mi mamá. Le abro mi corazón de mi familia, Nunca se casó. Mis hermanas, la mayoría, aunque algunas ya están casadas, pero en su momento no se casaron. Y yo dije, yo tengo que parar con esto. No puede ser. Porque son precedentes que están ahí, hermano. Yo vi cómo mi papá golpeaba a mi mamá. Y dije, no puede ser. Hay que parar con esto. Esto no es de Dios. Esto no viene de... Hermano, yo ni siquiera sabía qué era lo que yo realmente iba a hacer. Pero dije, no me gusta esto. ¿Por qué tiene que pegarle a alguien a otro? Y si dicen que se aman, ¿por qué? Y le garantizo que ustedes y yo venimos de una cultura igual. Yo dije, tengo que parar con esto. Yo no quiero esto. Porque dije, yo mañana no quiero que mis hijos pasen por esto. Yo voy a parar con esto. Dije, no voy a hacer esto. Y me costó, y aquí está mi esposa que lo sabe, me costó. Esta mujer me costó oro, me costó, no imaginen, hermano, me sigue costando todavía. Me costó mucho, 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 hermano. Porque yo quise hacer las cosas bien. Por eso yo tengo mi frente en alto, con humildad se lo digo. ¿Por qué? Porque yo nunca hice lo que mis padres, mi familia hizo. No. Yo dije, yo paro con esos precedentes. Así me cuesta, así llore. Prefiero llorar yo y no que mis hijos lloren mañana. O que me vayan a acusar mañana. Que mira, tienes allá, cuántos hijos por allá y otros por allá. Menos mal no lo sabe. No abunda la herencia, hermano. Poquito para allá, poquito para acá, otro pochito para allá. Yo dije, no funciona esto así. No funciona. Y yo no tuve, hermano, pero en una dirección que me dijera, hazlo así por acá. No, yo no tuve, hermano. Yo no sé cómo fue que las cosas medio más o menos las hice bien, por misericordia de Dios. No sé si porque Dios sabía que iba a ser pastor, no lo sé. Pero me guardó, hermano, de no cometer errores. Se lo digo con todo mi corazón. Yo agradezco y bendigo a mi Señor por eso. Porque pude hacer las cosas en medio de mi ignorancia, en medio de mi incapacidad y todo, hermano. Aquí estoy. Y estoy agradecido con mi Señor porque Él no permitió que esos precedentes dañaran mi vida o dañaran mi familia. No. Pagué un alto precio, sí, Señor. Lloré, sí, Señor. Usted sabe, yo lloré, sí, Señor. Pero mire, ahora puedo disfrutar mi vida. Tengo mis hijos casados. ¿Por qué? Porque yo lo hice así. Amén. O sea que para mí no es, digamos, qué maravilla, mi hija se va a casar. No, era normal para mí. ¿Sí se dan cuenta? Normal. Porque no hay otro camino, ¿no? Tú te casas y se acabó. Amén.
Para mí no era así que mi hija sacó su maestría, qué gran cosa. No, para mí fue normal. Porque esas cosas son normales en nuestra casa. Hay precedentes. Aleluya. Hay precedentes, amados, hay precedentes. Los buenos precedentes hay que buscarlos. Aleluya. Qué lindo es Dios. Si quiere, por favor, ponerse de pie. Y quiero que considere por unos segundos